Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura que les va a encantar, sobre todo a los amantes de las novelas turcas y por supuesto, a los fans de Can Yaman y de Method Demir. Y es que como dice el título, vamos a hablar de esa noche mágica de Año Nuevo. Esa noche en la que, bueno, ya lo verán. Prepárense para revivir emociones. Pero antes de empezar, y para no perdernos nada de lo que pasa en el mundo turco y sobre todo, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Así, cada vez que suba un vídeo nuevo te enterarás al instante. No te lo pierdas. Suscríbete ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ¿listos para sumergirnos en el mundo del romance, la magia y por supuesto, el encanto turco? Hoy vamos a revivir un momento especial que dejó a todos con la boca abierta, el baile de Can Yaman y de Method Demir en Año Nuevo. Sí, ese baile que fue la comidilla de todos y que encendió la chispa de la imaginación de muchos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué se sentían? Vamos a desentrañar todo esto, a sumergirnos en los detalles, en las sensaciones, en la atmósfera que envolvió a este momento icónico. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos a una época dorada de las novelas turcas, una época en la que, aunque ya existían, no eran tan conocidas como ahora. Estamos hablando de cuando Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, conquistó nuestros corazones. Y vaya que lo hizo. La historia de Sanem y Can, interpretados por Method Demir y Can Yaman, respectivamente, fue un flechazo instantáneo. La química entre ellos era, y es, innegable. Literalmente la pantalla ardía cada vez que compartían una escena. La conexión, la complicidad, el magnetismo, todo era palpable, todo era intenso. La novela en sí fue un éxito rotundo con una legión de fans en todo el mundo, incluyendo, claro, a muchísimos en España y Latinoamérica. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que, por casualidad, conoce a Can, el fotógrafo más guapo y misterioso, nos mantuvo enganchados semana tras semana. La trama era fascinante con idas y venidas, enredos amorosos, mentiras, secretos, pero sobre todo, muchísimo amor. La lucha de Sanem por conquistar a Can, la transformación de Can de un hombre solitario a un hombre enamorado, las dificultades que enfrentaron, todo esto hizo que la historia fuera tan atractiva. Pero lo que realmente hizo que Erkencikus fuera un fenómeno fue la conexión entre Can y Demet. Se notaba a kilómetros de distancia que había algo especial entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos. Todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y es que esa chispa, esa magia, traspasó la pantalla. El realismo de sus interpretaciones, la naturalidad con la que se relacionaban, la forma en que se complementaban. Todo esto hizo que la historia fuera creíble y emocionante. Y llegamos al meollo del asunto, la fiesta de Año Nuevo. En la vida real, los actores celebraron juntos la llegada del nuevo año y, por supuesto, no pasó desapercibido. Las fotos y vídeos de esa noche inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Y en esos vídeos pudimos ver a Can Yaman y Method Demir, radiantes, felices, bailando toda la noche. La anticipación era enorme, la expectativa se había disparado durante toda la emisión de Erkencikus, donde su conexión era un verdadero imán para los espectadores. Imagínense la escena, una fiesta llena de gente, música, risas, brindis, y en el centro de todo, ellos dos. Se veían muy cercanos, cómplices, como si el mundo se detuviera a su alrededor. Las miradas que se dedicaban, los roces casuales, la forma en que se reían. Todo esto fue interpretado por los fans como una confirmación de lo que muchos ya sospechaban. ¿Serían pareja en la vida real? ¿Había más que amistad entre ellos? La especulación creció exponencialmente, alimentada por cada detalle, cada gesto, cada mirada. El baile en particular fue un momento clave. Bailaban pegados muy cerca, como si no quisieran separarse. La conexión entre ellos era palpable. Sus movimientos eran sincronizados, se notaba la química y la complicidad que compartían. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a todo lo demás. La música, las luces, el ambiente festivo, todo contribuía a crear una atmósfera mágica, casi irreal.
Parecía sacado de una escena de la propia novela, una extensión de la historia de amor que tanto amábamos. Las reacciones de los fans fueron inmediatas. Las redes sociales se encendieron con comentarios, teorías, esperanzas. La gente pedía a gritos que fueran pareja en la vida real, que ese amor de la pantalla traspasara a la realidad. Se crearon hashtags, se multiplicaron los edits y las fanfics, y la euforia se desató en cada rincón del mundo donde Erkenci-Kuş había dejado su huella. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. El baile de Año Nuevo de Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda el tema del momento. Todos querían saber si ese amor era real. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Qué sintieron ellos? ¿Qué significó ese baile? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Ellos nunca confirmaron ni negaron nada. Mantuvieron siempre un perfil bajo, sin dar demasiadas explicaciones. No se pronunciaron sobre su relación, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Pero lo que sí podemos decir es que, a juzgar por las imágenes, la noche fue mágica. La complicidad, el entusiasmo, la alegría que irradiaban, eran innegables. Quizás fue solo una noche de fiesta entre dos amigos. Quizás fue el inicio de algo más. Quizás fue simplemente la química que compartían, amplificada por la emoción de la celebración. La verdad, como casi siempre, está en algún punto intermedio. La vida real a veces es más compleja que la ficción, y los sentimientos no siempre se pueden etiquetar fácilmente. Lo que sí es seguro es que la noche fue inolvidable para todos los que fueron testigos de ella. Lo que sí es cierto es que el baile de Año Nuevo de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un momento icónico para los fans de Erkenci-Kuş. Un momento que revivimos una y otra vez, que nos hace soñar, que nos hace creer en el amor. Un momento que, sin importar lo que pasara después, siempre estará en nuestra memoria. Es un recuerdo que atesoramos con cariño, una parte importante de la historia de Erkenci-Kuş, y de la conexión especial que crearon sus protagonistas. Y es que la historia de Can y Sanem, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, es una historia que nos ha marcado a todos. Nos ha enseñado a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a no tener miedo a ser felices. Nos mostró cómo las diferencias pueden complementarse, cómo las dificultades pueden superarse y cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Y el baile de Año Nuevo, con su magia y su misterio, es una prueba más de que el amor, a veces, puede ser tan real como la ficción. Fue un momento que capturó la esencia de la historia, la esperanza, la alegría y la posibilidad del amor verdadero. En conclusión, el baile de Año Nuevo de Can Yaman y Demet Özdemir fue un momento inolvidable. Un momento que encendió la chispa de la imaginación y que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Un momento que a día de hoy, sigue dando que hablar y que nos recuerda la magia de Erkenci-Kuş, y la química innegable entre sus protagonistas. Un momento que nos hizo creer en la magia de la televisión, en la capacidad de las historias para inspirarnos y en la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y ahora, para enriquecer aún más esta nostalgia, me gustaría compartir algunas anécdotas y curiosidades que quizás no conozcan sobre este momento y sobre la serie en general. Asterisco, asterisco, asterisco. La elección de la música, asterisco, asterisco. ¿Recuerdan la canción que sonaba mientras Can y Demet bailaban? Era una canción romántica y pegadiza que sin duda contribuyó a crear la atmósfera mágica de la noche. La elección de la música fue cuidadosamente seleccionada para potenciar la emoción del momento y conectar con los sentimientos de los espectadores. Asterisco, asterisco, asterisco. Los outfits, asterisco, asterisco. ¿Han notado los outfits que eligieron Can y Demet para esa noche especial? Ambos lucieron espectaculares, reflejando su personalidad y su estilo. Demet con un vestido que destacaba su elegancia natural, y Can con un atuendo que resaltaba su atractivo. Cada detalle, desde la ropa hasta los accesorios, fue pensado para crear una imagen perfecta. Asterisco, asterisco, asterisco. La conexión con los fans, asterisco, asterisco. La reacción de los fans ante el baile de Año Nuevo fue tan intensa que generó una conexión aún más fuerte entre ellos y los actores. Can y Demet se sintieron muy agradecidos por el cariño y el apoyo que recibieron, y siempre recordaron este momento con especial cariño. Asterisco, asterisco, asterisco. Después del baile, asterisco, asterisco. Aunque el baile de Año Nuevo fue un momento culminante, la relación entre Can y Demet continuó siendo cercana y especial. Siguieron manteniendo el contacto y demostrando su cariño mutuo en diferentes eventos y ocasiones.
El impacto de Erkencikus la serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, traduciéndose a múltiples idiomas y conquistando a audiencias de todo el mundo. Su impacto se debió en gran parte a la química entre sus protagonistas y a la historia de amor que cautivó a millones. La influencia en la cultura popular Erkencikus influyó en la moda, la música y las tendencias en general. Los peinados, la ropa y los escenarios de la serie se convirtieron en fuente de inspiración para muchos. Bueno, ¿qué les pareció este vídeo? Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado recordando este momento tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes, si recuerdan ese baile, si sintieron la misma emoción que yo. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus anécdotas y sus opiniones. ¿Cuál fue su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman y de Method Demir? ¿Creen que realmente hubo algo más que amistad entre ellos? Me encanta leerlos. Todas sus opiniones son valiosas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Prepárense porque se vienen más análisis de novelas turcas, entrevistas exclusivas y muchas sorpresas más. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima, fanáticos de las novelas turcas. Sigan soñando.